Ya está. Muy bien. Buenas tardes, señora directora, colegas todos. Les saluda su compañera Edith Aparicio del área de comunicación. Este año me han asignado la coordinación del área y vamos a compartir el tema que habíamos estado quedando la semana pasada, que es sobre la evaluación. ¿Ya? Entonces, una de las primeras preguntas que vamos a plantearnos es: ¿qué es la evaluación? La evaluación es un proceso de recojo de información para emitir un juicio de valor y tomar decisiones. Es un proceso que el maestro lo hace de manera permanente para que de esta manera pueda recoger la información y tome las decisiones oportunas. Una segunda pregunta importante que me gustaría compartir con ustedes es: ¿qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes en el currículo nacional? El enfoque que sustenta la evaluación en el currículo nacional es el enfoque formativo. Y este enfoque formativo data un promedio de 52 años atrás. Esto quiere decir que no es novedoso, que no se ha recién nacido en el año 2017 cuando se ha dado a conocer el currículo nacional actual, porque tenemos que escriben en el año 1967. Señalaba que la información sobre los procesos de la enseñanza-aprendizaje ya eran importantes, o sea que no solamente se tenía que mirar la evaluación al final de ella. Del mismo modo, Bloom, en el año de 1971, indicaba que el maestro podía utilizar esta información de la evaluación para saber tomar decisiones. Sattler, en el año de 1989, indica que los alumnos también podían tomar como referencia esta evaluación para poder mejorar sus desempeños. Y finalmente tenemos a Brookhart en el año 2009, que toma en cuenta todas estas investigaciones realizadas por sus antecesores y señala que la evaluación se sirve o permite motivar a los estudiantes. En síntesis, podemos decir entonces que el enfoque que sustenta la evaluación es el formativo, porque permite no solamente mirar en la parte final de la evaluación, sino también ir mirando los procesos de esta. Es un proceso sistemático porque va recogiendo esta información a lo largo del proceso y tiene que ser esta lógicamente oportuna. Una tercera pregunta tenemos es: ¿qué cosa se entiende por evaluación? ¿Qué se evalúa? ¿Qué se evalúa? Es una tercera pregunta que nos vamos a plantear. Y se evalúan, lógicamente, las competencias, observando si los estudiantes saben combinar y utilizar las diversas capacidades que tienen estas para solucionar situaciones propuestas o situaciones presentadas. Se evalúa en base a estándares y desempeños. ¿Para qué se evalúa o cuáles son los propósitos de esta evaluación formativa? Los propósitos de esta evaluación están a razón de los estudiantes y de los docentes. A nivel de estudiantes, se tiene que fomentar el aprendizaje autónomo, una toma de conciencia por parte de los estudiantes, porque al percatarse cómo están avanzando, ellos tienen que identificar qué fortalezas y debilidades tienen. Asimismo, permite al estudiante tener confianza, ¿no?, al poder asumir retos, al identificar esos errores, comunicando lo que saben y lo que no saben hacer. A nivel de docentes, permite atender a la diversidad, a los diferentes estilos que se encuentran en las aulas de clase. También a nivel de docentes, el propósito de la evaluación es la retroalimentación. En el marco del buen desempeño docente, encontramos en el desempeño 25 del dominio 2, competencia 5, señala que se utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar de forma diferenciada. Efectivamente, la retroalimentación permite ello, ¿no?, que a la luz de los diferentes estilos que tengan los estudiantes en el aula,
el maestro tiene que tener en cuenta estas diferencias para poder retroalimentar. ¿Cómo evaluar? Vamos a evaluar a la luz del currículum, tomando en cuenta, conociendo en primer lugar cuál es la competencia que vamos a evaluar. No podemos empezar a evaluar si el maestro no conoce, no maneja la competencia. Esa competencia tiene sus capacidades, y también tiene que conocer la progresión a lo largo de esta evaluación, de la evaluación básica. Un segundo punto que se debe tener en cuenta en el cómo evaluar es tener en cuenta el análisis del estándar. Tenemos que saber cuál es el aprendizaje que el estudiante tiene que lograr en cada ciclo que va a trabajar. Es importante comparar ese estándar con el anterior y el posterior para saber en qué situación se encuentra el estudiante. Tenemos que crear también situaciones significativas. Es necesario partir de situaciones que le llame la atención al estudiante para que él pueda involucrarse, para que él pueda poner en juego todas sus capacidades. Un cuarto punto en este aspecto de cómo evaluar, tenemos que construir los instrumentos utilizando criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación se deben dar a conocer, construir los instrumentos utilizando criterios de evaluación. El desempeño 26, en el marco del buen desempeño del docente, señala en el dominio 2 y competencia 5 que el maestro tiene que elaborar instrumentos para evaluar el avance y logros de los aprendizajes de sus estudiantes. Quiere decir que nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que está demarcado en este documento marco, que es el marco del buen desempeño del docente, que es un documento rector para todos los docentes. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta, cómo evaluar, es comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados. El estudiante tiene que saber en qué va a ser evaluado. Ya no puede ser un misterio que el estudiante no sepa qué se le va a evaluar. Él tiene que conocer, tiene que saber cuáles son esos criterios que va a ser evaluado. Otro aspecto también es valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir de las evidencias. El maestro va a ir recogiendo las evidencias en el aula de clases, que son producto de todo el trabajo que el estudiante va a desarrollar. Esas evidencias van a arrojar si el estudiante ha comprendido lo que el docente ha querido promover en el estudiante, las competencias y las capacidades. Si esas evidencias no están en sintonía con las competencias y las capacidades y los desempeños que el docente se ha programado, entonces el maestro tiene que utilizar la retroalimentación para poder afianzar estos aprendizajes. Y hemos tocado un punto muy importante, que es la retroalimentación, que es otro de los aspectos del cómo evaluar. La retroalimentación es un aspecto sumamente importante en la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque el docente tiene que buscar un lugar apropiado y un momento oportuno. No puede el docente retroalimentar al estudiante en el pasillo, en la hora de recreo. ¿Sí? Tiene que buscar el momento adecuado y el lugar oportuno. Tiene que haber un clima favorable. El maestro tiene que estar tranquilo y lo tiene que hacer con sumo respeto dirigiéndose al estudiante. Debe de tener claridad de lo que se espera de ellos. El estudiante, al conocer los criterios, tiene que tener totalmente la claridad de lo que el maestro quiere que ellos logren hacer, evidenciar a través del trabajo. Debe brindar en la retroalimentación la oportunidad al estudiante de autoevaluarse. El estudiante tiene que tener esa oportunidad de reconocer sus aciertos, sus fortalezas y debilidades. Y a través de preguntas el maestro buscará que el estudiante vaya reforzando aquellas debilidades que se van a ir encontrando. El docente debe ofrecerle ejemplos
en esta retroalimentación al estudiante. No solamente debe hacerle preguntas, también le puede llevar ejemplos para darle mayor claridad al estudiante. El desempeño 27 del dominio 2 de la competencia 5 señala que se sistematiza los resultados de las evaluaciones para la toma de decisiones y retroalimentación oportuna. Esto quiere decir que las decisiones que el docente va a tomar en esta retroalimentación tienen que ser, como muy bien lo dice el marco del buen desempeño docente, oportuno, tiene que ser va a permitir al maestro evaluar estos aprendizajes para tomar sabias decisiones y decisiones oportunas, ¿no? ¿En qué momento se debe evaluar? La evaluación tiene que ser, colegas, permanente, en todo momento. Tiene que haber una evaluación de diagnóstico, una evaluación de proceso y una evaluación al final de ella. ¿Qué instrumentos va a utilizar el maestro para evaluar? Van a ser diversos. Si al final de la unidad podemos evaluar a través de una rúbrica, pero en el proceso podemos ir evaluando con guías de observación, ¿no? Con lista de cotejo en el proceso. ¿Quiénes participan en esta evaluación? En esta evaluación, lógicamente, van a participar tanto los estudiantes como los docentes. ¿Por qué los estudiantes? Porque los estudiantes van a autoevaluarse, los estudiantes van a coevaluarse, los estudiantes van a elaborar la metacognición, porque al término del trabajo, en la presentación de la evidencia, ellos van a reconocer qué aspectos han logrado, qué aspectos faltan mejorar y cómo lo podrían mejorar. Valdés 2005 señala que la autoevaluación es el método por medio del cual se le solicita a una persona hacer un sincero análisis de sus propias características del desempeño. Qué importante es que el estudiante logre hacer esta autoevaluación del desempeño que viene realizando. De igual manera, el docente, que también es la persona que va a ir evaluando, lo tendrá que hacer a través de todo este proceso de evaluación. ¿Cuáles son los puntos a favor y en contra de la evaluación? Los puntos a favor son bastante claros, se han venido señalando, ¿no? El estudiante va a ser motivado de manera permanente, el maestro va a reconocer estos logros en el estudiante, entonces el estudiante se va a sentir satisfecho por aquellos logros que ha ido realizando en este caminar, ¿no? Sin embargo, también tenemos puntos en contra que el maestro va a tener que vencer, como es el horario limitado, puesto que los maestros de secundaria trabajamos 7 horas pedagógicas de 1 a 6:35, entonces no tenemos un horario amplio como para poder enfatizar esta evaluación formativa, nos va a quedar bastante corto. La carga académica que tenemos en cada aula de 38 o 40 alumnos va a ser también un tanto limitante, puesto que sería muy interesante que esta evaluación formativa se realiza no solamente de manera verbal, sino también se haga de manera escrita, donde coloquemos en los trabajos de los estudiantes anotaciones de lo que ellos deben de superar, deben de mejorar. Eso debería quedar de manera escrita en cada uno de los trabajos de los estudiantes. Tenemos también en contra que contamos en las escuelas con docentes apáticos que no desean salir de su zona de confort, porque están acostumbrados a trabajar de manera tradicional, que no decimos que está mal, pero todo lo tradicional, si bien es cierto que se debe seguir poniendo en práctica, no es lo único que el maestro tiene que trabajar. El docente tiene que investigar, el docente tiene que tener referentes teóricos, el docente tiene que elaborar su instrumento de evaluación y dar a conocer al estudiante. Y es algo que no se ha venido dando y es un reto que el docente va a tener que asumir y enfrentar. Y otro punto en contra es que el docente tampoco no está acostumbrado
aún a preparar materiales para enfrentar las desigualdades que va a encontrar en el aula. Porque sabemos que tenemos estudiantes que están muy bien, regulares, otros y algunos bastante bajos. Entonces el maestro, dentro de sus funciones, tiene como reto preparar esos materiales para aquellos estudiantes que están bastante desnivelados y poder ponerlos a nivel. Bueno, yo les agradezco su atención, espero que haya otro momento para poder seguir conversando con todos ustedes. Muchas gracias.